tardes a todos. Y bueno, lo primero, dar las gracias por la invitación para poder representar a nuestro hospital y nuestra sección en esta patología que a nosotros pues nos gusta mucho y que llevamos tratando con cariño durante muchos años. Es también un lujo tener al doctor Bañares y después al doctor Pagán con nosotros, que seguro que nos van a ayudar un montón con todas las dudas que nos surjan. Y bueno, nosotros, no sé si esto lo puedo pasar con... Bueno, quizás hay que darle aquí al... Perdonadnos, no sé si estamos en modo presentación, creo que sí. Bueno, bien, la idea realmente, para ajustarnos al tiempo, nosotros vamos a poner la lupa después de la impresionante revisión que nos ha enseñado el doctor Bañares. Vamos a poner la lupa fundamentalmente en lo que es la afectación prehepática, ¿no? Fundamentalmente nos vamos a centrar en lo que es lo que se llama la trombosis portal no cirrótica. Vamos a intentar ver las generalidades de este tipo de patología, que es relativamente rara. Vamos a incorporar las técnicas que probablemente todos conocemos aquí sobre la recanalización farmacomecánica en la aguda. Eso también nos serviría para los pacientes que son cirróticos, y vamos también a intentar hacer una especie de descripción de la técnica que nosotros realizamos y que todos también probablemente ya realicéis en vuestros hospitales, acerca de la recanalización portal crónica en estos pacientes con o sin la colocación de TIPS. Y finalmente pues intentaremos ver si existe la posibilidad de crear un score de riesgo en la indicación de estos pacientes, no solamente las fotos, como decía el doctor Bañares, sino una indicación adecuada de los mismos. Es que no nos sale aquí. Así estaría. Muy bien, perfecto. En cuanto a las generalidades, bueno, la trombosis portal en los pacientes no cirróticos ocurre, no es muy frecuente, 2,5%, aproximadamente unos 100.000 pacientes al año. Supone, junto con el Budd-Chiari, en torno al 1% de los fenómenos trombóticos en ausencia de patología tumoral. Según la presentación clínica y radiológica, se clasifica fundamentalmente en lo que llamamos la trombosis reciente, que sería la aguda, y la no reciente, que es la que tendemos a llamar crónica. Quizás luego en el debate podríamos hablar de esos fenómenos que hay entre medias, subagudos o agudos, sobre las crónicas, y que muchas veces son las presentaciones clínicas en estos pacientes que han tenido un curso fundamentalmente asintomático. Lo que es muy importante es que dentro de ese curso asintomático, cuando esto realmente se diagnostica, hay que buscar esa causa subyacente que decía el doctor Bañares, que hasta en un 30% de los pacientes está. Fundamentalmente son pacientes que tienen una situación procoagulante, se produce una causa local, esa causa local produce toda esa inflamación sistémica que les mete en esta rueda. La trombosis portal en los pacientes que no tienen cirrosis, fundamentalmente lo que ocurre es que esa ausencia de recanalización de cualquier trombosis portal se traduce en la formación de un cavernoma. Y esa va a ser la imagen fundamental y la situación clínica o morfológica con la que nosotros nos vamos a encontrar. La existencia de ese cavernoma como red de colateral portoportal nos indica que esa trombosis no es reciente. Y eso contribuye muchas veces a la descompensación hepática y a las secuelas propias de la hipertensión portal. ¿Qué podemos hacer en estos pacientes? En estos pacientes lo que podemos hacer fundamentalmente es una estrategia de tratamiento paso a paso, una estrategia de tratamiento escalonada. La base fundamental de este tratamiento va a ser la anticoagulación. Hoy por hoy realmente vamos a ver cómo la anticoagulación sigue siendo la base del tratamiento de estos pacientes. Existen técnicas de revascularización quirúrgica, vamos a ver fisiológicas, no fisiológicas, sobre todo esto cobra importancia en esta situación clínica, sobre todo en los niños, donde la trombosis portal crónica no es una contraindicación del trasplante de donante fundamentalmente vivo. Y vamos a ver también dónde entra, o el papel que pueden tener, nuestras técnicas de recanalización portal percutánea, tanto la aguda farmacomecánica que os decía como la revascularización crónica. Por poner el escupo, por poner la lupa realmente, sabemos que existen unas técnicas de reconstrucción portal quirúrgica. Esto es muy particular, depende de los entornos de cada uno de nuestros hospitales. Las hay fisiológicas, fundamentalmente extracción del trombo, interposición de injertos y la realización de bypasses, sobre todo mesocava, y las no fisiológicas, que son técnicas más complejas, hemitransposición de cava, los sunrenoportales, las arterializaciones y el trasplante multivisceral, de nuevo, que también cobra bastante protagonismo en la edad pediátrica.
Fundamentalmente lo que se busca aquí es tener la posibilidad de extraer el trombo y que el paciente, si pasa a ser candidato a la lista de trasplante, esté realmente el lecho vascular preparado para hacer una anastomosis término-terminal. La base de la clasificación, tanto quirúrgica como en las que nos basamos posteriormente de las revascularizaciones, es la clasificación de Yerdell. La clasificación de Yerdell fundamentalmente nos habla del grado de ocupación, la localización del trombo dentro de lo que es el sistema o del eje porto-mesentérico. Veremos que hay otras clasificaciones que van a tener, aparte del concepto morfológico, van a añadir el fisiológico y van a añadir la situación clínica, y son las que nos van a permitir establecer fundamentalmente los scores de riesgo. Lo que sí que quiero resaltar es que en todas ellas es fundamental la existencia de una vena mesentérica o de una vena esplénica que queden permeables, que queden recanalizadas, porque el acceso transesplénico es el que ha transformado el tratamiento probablemente en la crónica. En cuanto a la anticoagulación, intentar transmitir un mensaje, y quizás el doctor Bañares y el doctor García Pagán nos van realmente a ilustrar mucho más probablemente en el debate, es que la anticoagulación sigue siendo imprescindible en la trombosis no cirrótica aguda y subaguda. En la crónica, esa anticoagulación va a ser completamente necesaria siempre y cuando exista un factor procoagulante conocido. No vamos a poder desenganchar, o no se va a poder desenganchar el paciente de esta anticoagulación. Es controvertido si ese factor procoagulante está ausente. Entonces existen estudios donde a partir de los 6 meses ya no conseguimos evitar la progresión del trombo ni se van a recanalizar más vasos. ¿De acuerdo? Pero hoy en día el objetivo es alcanzar la mayor recanalización posible, y para eso la anticoagulación, por encima de las técnicas de revascularización agudas incluso, está por encima. Perdonad porque no se puede ver aquí del todo manejar esto bien. Perfecto. Entonces, ¿qué ocurre en las situaciones en las que la trombosis es aguda? Estamos en las trombosis agudas, en las trombosis subagudas, podemos acceder a nuestras técnicas de recanalización, fundamentalmente farmacomecánicas. El papel de estas técnicas en la bibliografía es controvertido. Las estrategias tienen que ser individualizadas en cada caso. En el caso del paciente no cirrótico, normalmente la trombosis aguda o la trombosis subaguda puede poner en riesgo la situación clínica del paciente, fundamentalmente con la isquemia intestinal. Es muy importante, cuando intentamos acceder a un tipo de intervención aguda, el reconocer si el paciente tiene porta intrahepática o no. Si la tiene, podemos hacer un acceso transhepático; si no la tiene, tenemos que pensar en nuestro acceso transesplénico o combinar los dos accesos, y a partir de ahí podemos realizar nuestra recanalización farmacomecánica con o sin trombólisis, como veremos ahora, y con o sin colocación de TIPS. De forma habitual se ha utilizado en muchísimas de nuestras secciones el acceso transyugular en uno o varios intentos cuando estamos frente a una trombosis aguda en la que no hay porta intrahepática. Una vez que se consigue acceder al sistema portal, es donde se hace toda la intervención, bien si el paciente ha sangrado, embolización de varices, la embolización de sus competitivos o la fibrinólisis portal directa con o sin colocación de TIPS. Los escenarios en los que, actualmente estamos mucho más familiarizados con técnicas de localización de porta intrahepática, y esto nos permite, existe un desarrollo de sistemas de extracción farmacomecánica mucho más sofisticados, como el AngioJet, el Índigo, tienen mejor perfil, existe mucho menos riesgo de sangrado capsular, y esto nos hace que estas técnicas, que son ligeramente más agresivas, puedan ser practicadas con mucha más seguridad. Los escenarios en los que nos podemos encontrar fundamentalmente estas trombosis agudas, estas trombosis subagudas, son múltiples. Lo que podríamos tener realmente en cuenta siempre es que no siempre es necesario realizar TIPS, que en caso en el que haya que realizar el TIPS, podemos estar ante un paciente que va a estar en una terapia puente al trasplante hepático. Si es un trasplante hepático, el objetivo va a ser rescatarlo y prepararlo para el retrasplante, y si ya es un TIPS trombosado, tenemos que tener en cuenta que el objetivo es rescatarlo y no imposibilitar la posibilidad de que ese paciente acabe en un retrasplante. Por eso tenemos que tener muy en cuenta lo que son las zonas de anclaje y que estamos trabajando sobre ese paciente, a pesar de que veamos todo inicialmente ocluido. Cuando la afectación es muy extensa, y recuerdo que
que la situación de isquemia intestinal es una de los riesgos o de la situación clínica más grave a la que se pueden enfrentar estos pacientes. Si la afectación es difusa y extensa, con una extensión importante en el territorio, sobre todo mesentérico, nuestra preferencia siempre es asociar la extracción farmacomecánica con la trombolisis directa e incluso trombolisis indirecta. Trombolisis, utilizaríamos nuestro dispositivo farmacomecánico, el que nosotros hayamos deseado, extraer, hacer un debulking de la mayor cantidad de trombo, asociarle una fibrinolisis incluso indirecta y después podemos o no asociarle el TIPS dependiendo de la situación, de la individualización de cada uno de los casos. Lo importante es disminuir, como decíamos antes, la extensión del trombo y favorecer el influjo para todo el sistema portal que hemos recanalizado. Pasamos ya a valorar la crónica, que es quizás la situación o la ventana sobre la que muchos de nosotros, los radiólogos intervencionistas, hemos accedido a la trombosis portal no cirrótica. En la recanalización crónica, en la que decíamos que no era no reciente, normalmente no hay porta intrahepática, esa porta es muy pequeña o es filiforme. La porta extrahepática está conformada por un cavernoma o por un cordón fibroso hipoplásico, las dos cosas. Es importante identificar en las técnicas de imagen no invasivas ese cordón fibroso, porque realmente cuando estemos haciendo la recanalización es la que nos va a marcar el camino dentro de una maraña de vasos. Y en estas técnicas aquí realmente estamos ante patología crónica, no vamos a realizar trombolisis. Luego tenemos que tener en cuenta que si los accesos son los adecuados, se disminuye muchísimo el riesgo de sangrado. El que ha marcado fundamentalmente la diferencia, como os decía, es el acceso transesplénico. Ese acceso transesplénico, si lo sumamos a lo que hemos hablado de la clasificación en la extensión de Yerdel, si lo sumamos a la primera ventana terapéutica, que es la anticoagulación, pues realmente sería nuestra puerta de entrada en la mayoría de los casos. El acceso transesplénico realmente, en nuestro punto de vista, es un acceso relativamente sencillo hoy en día, con las técnicas de punción ecográfica que se manejan en la mayoría de los centros. Son accesos relativamente centrales, tenemos que evitar la cápsula para evitar realmente las complicaciones de sangrado en un órgano tan vascularizado y tenemos que hacer un trayecto lo más recto posible. Teniendo en cuenta esas pequeñas variantes, pues realmente es sencillo de hacer. Si fallamos en la punción, como ocurre en esta, que fue una punción arterial, nosotros en el mismo propio acto, antes de hacer el nuevo acceso, podemos embolizarlo y salir del paso airosos. En cuanto a la técnica de revascularización crónica, ya descrita en la bibliografía, pues fundamentalmente, una vez que hemos realizado el acceso transesplénico, en lo que consiste fundamentalmente es hacer una recanalización del todo el eje trombosado y acceder a la porta intrahepática. Una vez que se accede a la porta intrahepática, lo más importante es realizar esa angioplastia inicial que nos va a permitir determinar fundamentalmente el camino, volver a conectar la parte extrahepática con la parte intrahepática. Una vez que hemos realizado la angioplastia, como veis realmente en las imágenes, lo único que tenemos que hacer es preparar la diana para la punción transjugular que tenemos preparada. Esa diana se puede preparar bien con un balón, se puede preparar con un lazo y una vez que nosotros conseguimos unir los dos sistemas, se consigue materializar el through and through y finalmente se consigue realizar la angioplastia y se abre el camino que va a ser la base en la que coloquemos el TIPS. La consecución del proceso, por tanto, es la colocación del TIPS. Siempre se realizará, como siempre, una toma de presiones exhaustiva, aunque nos estemos enfrentando inicialmente, y como ha descrito el doctor Bañares, a una situación prehepática. Es importante determinar el momento en el que estamos realizando el TIPS en el paciente y que quede como base para lo que va a ser fundamentalmente el desarrollo de toda su enfermedad. Y lo más importante es tener en cuenta que el objetivo fundamentalmente, o uno de los objetivos de estos pacientes, puede ser el trasplante. Tenemos que preparar una zona de anclaje del stent lo más proximal posible. La anticoagulación y la angioplastia nos han demostrado que es suficiente para que el extremo más proximal de la porta, que era hipoplásico, quede completamente dilatado y no hace falta cubrirlo con el stent. Los cirujanos de trasplante no pueden acceder muchas veces a ese segmento de porta retropancreática y puede ser una contraindicación propia, única, para luego el acto quirúrgico. Es importante aquí, podremos debatir el papel del IBUS para identificar y analizar todo este tipo de patología y sobre todo esta zona de anclaje. Está usado en algunos centros en el norte de Italia, nosotros no tenemos experiencia.
Y fundamentalmente aquí tenéis el escáner en el control evolutivo a los 3 meses en uno de los pacientes con embolización del shunt, que veremos más adelante cómo recupera prácticamente de ser un cordón hipoplásico el calibre normal de la aorta. Por tanto, siempre hacemos muchísimo hincapié en recordar que hay que intentar evitar prolongar excesivamente el TIPS, que el objetivo es esa anastomosis término-terminal que decíamos anteriormente, y por tanto hay que intentar ser bastante, por decirlo de alguna manera, pejigueros con esto para evitar males mayores. Y bueno, si conseguimos salir de aquí, espero que no os estéis mareando mucho, pero es posible verlo 2 veces, siempre es peor. Es que la pantalla del ordenador no permite. Bien. Nos quedaría para terminar el score de riesgo que os decía anteriormente. Fundamentalmente tenemos que tener en cuenta que el diagnóstico precoz de estos pacientes es la base del manejo. La necesidad de establecer una correcta clasificación y un punto de partida, sobre todo desde la imagen no invasiva, para ver a lo que nos vamos a enfrentar, y el seguimiento que hacemos en cada uno de nuestros comités es muy importante. La clasificación de Yardell es una clasificación solamente morfológica. En un artículo reciente publicado por el doctor García Pagán se promueve que clasificaciones como la de Sarin, en la que se mezclan realmente, son clasificaciones funcionales, morfológicas y clínicas, pueden ayudarnos a establecer ese score de riesgo, cuál va a ser el mejor momento para intervenir sobre estos pacientes. Recordar que el escenario es un escenario muy complejo, cuadros clínicos con muchos factores etiológicos, diferentes grados de extensión. El objetivo mayor es la recanalización y prevenir también la recurrencia. Y yo creo que me he ajustado también al tiempo, a pesar de todas estas vicisitudes. Simplemente, pues eso, daros las gracias por la intervención, espero que haya quedado claro. Y bueno, esto es el fruto del trabajo no solamente nuestro, sino que en el hospital hay un comité de enfermedades vasculares que se reúne cada 15 días, donde se discuten todos estos pacientes, se siguen, y realmente es lo que ha hecho que durante estos últimos años pues se haya cada vez pues aprendido un montón de cosas, y bueno, pues de aquí se recoge todo esto. Así que bueno, espero que os haya gustado y esto es todo. ¿Preguntas para el ponente? A ver. Juan Carlos. Tengo varias. Bueno, Yo tengo varias. sí. Va a ser difícil contestar. No, bueno, son preguntas que lo voy a intentar. que nos hacemos nosotros, y por eso quiero saber cómo las abordáis vosotros. Son preguntas que nuestro comité nos preguntamos muchas veces, ¿no? La primera, te voy diciendo unas cuantas. ¿Sí? La primera es, has dicho seleccionar entre vía intrahepática portal o esplénica. Dices que dejas cuando está trombosada o cuando no está accesible. ¿Qué prueba? ¿El TAC lo utilizas como prueba definitiva o hacéis el ecodoppler dirigido de esta vena porta intrahepática antes de decidir si se puede puncionar y hacer el abordaje intrahepático? Esta es mi primera pregunta. Fenomenal. Bueno, en el comité se valora fundamentalmente pruebas de imagen no invasivas, es decir, escáner y resonancia. También se valoran ecografías Doppler que hayan estado realizadas por el servicio de radiología, pero sí es cierto que con estos pacientes somos obsesivos. Ante cualquier duda de permeabilidad o no, o de posible tratamiento, se repite el ecodoppler e incluso se repite el día antes de hacérselo por nosotros mismos para planificar realmente el caso de la mejor manera. Incluso antes de realizar el procedimiento se hace ecografía para ver el grado de ascitis, si la tuviera o no, porque una de las complicaciones que tiene nuestra serie, 4 de los pacientes hicieron, a pesar de todo, hicieron hemoperitoneo, siempre controlado, pero nos ha permitido conocer perfectamente al detalle más o menos lo que está ocurriendo. Luego realmente nosotros usamos un montón la ecografía. ¿Cuándo decís que no se puede recanalizar? O sea, a priori, la primera vez siempre pensamos que no se puede recanalizar, porque realmente cuando se presentan los casos, cada vez los casos son más complejos y rara vez te encuentras, pues como hemos descrito, es decir, un cavernoma donde ves el vestigio, mira, voy a pasar por aquí, creo que el jueves que viene hay un paciente citado, parece que ese paciente puede ser así, pero luego realmente te encuentras que la complejidad es relativamente alta.
De todas las series solamente ha habido un paciente que no hemos podido recanalizar, que era una complicación postquirúrgica en una paciente joven tras una colecistectomía. O sea, era realmente un problema mecánico, que hubo un problema que no pudimos acceder. No, pero no me refiero cuando ya está en la mesa, sino en el comité, cuando decís, este paciente se descarta el intento de recanalización portal. ¿Qué criterio utilizáis y qué prueba de imagen es la que más os fiáis para decir, lo descarto y por lo tanto muchas veces lo desahucias, ¿no? Esto nos pasa a nosotros. Quisiera saber vuestro criterio de futilidad. No lo voy a hacer. Cuando no tenemos fundamentalmente cuando el acceso el transhepático está totalmente impedido, cuando el transesplénico tampoco es posible. Nosotros no hacemos técnicas combinadas con quirúrgicas hoy en día, que también aquí yo creo que hay gente que tiene experiencia en ello. Nosotros realmente consideramos que va a ser difícil. Y cuando realmente vemos que, aunque nosotros lo recanalizásemos, el grado de extensión de trombosis es tan grande, mesentérico, esplénico, etcétera, que ni la colocación realmente del TIPS va a permitirle darle una situación hemodinámica mejor al paciente que la que tiene ahora. Te hago la última para dar para más gente, y si quedas tiempo luego te preguntaré otras. Paciente con cavernomatosis portal y colangiopatía portal grado 3, dilatación, aunque no haya dado síntomas. ¿Qué hacéis? ¿Hacéis algo sobre ella o vais directamente a la punción, TIPS, etcétera? Puede contestar quizás Rafa mejor, pero sí que hemos tenido quizás los pacientes con colangiopatía, yo creo que es por el motivo por el que yo creo que el doctor Bañares le ha dado más entidad, son pacientes que de todos los que hemos visto son los pacientes más complejos a la hora de hacer las técnicas de revascularización. Sí que hemos realizado algún caso, creo recordar ahora uno por lo menos, un caso complejo, y fue exitoso. Hicimos la recanalización porque, de nuevo, para nosotros lo importante es el que nosotros podamos llegar ahí. El cavernoma y en la colangiopatía hipertensiva está en torno a ese cordón fibroso de la puerta extrahepática. Luego, mientras que tú tengas todas tus zonas de acceso favorables, que es donde realmente te juegas el procedimiento, es relativamente seguro. No es como cuando utilizas otras vías. O sea, que no os importa, no ponéis un stent en vía biliar para drenar, no, vais directamente. Tenemos un único caso que es complicación postquirúrgica que se parece un poco a esto, con una prótesis colocada en el que el paciente desarrolló el cavernoma con comunicación a la vía biliar, y realmente la única forma que hubo de despresurizar ese cavernoma fue la colocación del TIPS. Un caso parecido a lo que nos estás contando, pero que no tiene que ver con una hipertensión portal no cirrótica. Vamos. La duda que se nos plantea a veces con nuestros angiorradiólogos, que son los que hacen esta técnica allí con nosotros, es paciente con una gran dilatación de la vía biliar, ¿hay que hacer algo antes para esta vía biliar asintomática o vas directamente a hacer la recanalización y acabando con el TIPS con el riesgo de atravesar esta vía biliar dilatada? Mi pregunta específicamente es eso. ¿No hacéis nunca nada o sí que intentáis esta vía? Esta es la pregunta exacta porque es la que nosotros repetidamente nos planteamos, si tenemos que ir a la recanalización o no. ¿Se puede drenar la vía? También es cierto que lo que no hemos comentado, nosotros todos los TIPS desde hace un tiempo los hacemos con control ecográfico. Entonces ese control ecográfico nos permite hacer una punción muchísimo más segura. Es cierto que no hemos hecho casos con una gran dilatación. Si la dilatación es muy grande, hoy en día también es seguro disminuir esa dilatación con la colocación de un drenaje sencillamente externo, que puede ser incluso solo para hacer el procedimiento. Sí, adelante, Rafa. Sí, yo no hay experiencia, pero por sentido común yo creo que es mucho más seguro descomprimir la vía biliar antes de hacer un procedimiento, que por mucha localización ecográfica que tengas, hay más riesgos de punción biliar en el momento de la realización del propio TIPS. El procedimiento endoscópico, si se pretende que sea solo transitorio, es sencillo, esfinterotomía, prótesis plástica, la vía se descomprime y yo creo que sería una estrategia más segura. Esto es por sentido común, no porque tenga ningún otro dato sólido. Y también sí que me gustaría destacar que en la cirrosis, digamos que la hipertensión portal es común a todo el sistema. Y da igual lo que hagas y dónde lo hagas, que descomprimes básicamente todo el sistema. En las formas de hipertensión portal no cirrótica, a veces hay manifestaciones que dependen
exclusivamente de un territorio trombosado. Por ejemplo, el dolor abdominal recurrente probablemente obedezca a cierto grado de trombosis de la vena mesentérica superior, y hay que hacer un diagnóstico preciso de la correlación entre la obstrucción y la clínica, y digamos que la geometría del tratamiento tiene que ir también al servicio de la propia clínica, porque puede ser que coloques un TIPS magnífico, pero el enfermo siga con dolor recurrente porque no se ha resuelto el problema de una trombosis local. Por tanto, yo creo que es muy importante establecer una correlación entre la anatomía, las posibilidades técnicas y la clínica que justifica la realización del procedimiento. Porque, y eso sí que es una máxima muy importante, al menos como sabéis en nuestro centro, que un paciente no va a un procedimiento de revascularización si no le hace falta. Exacto. Es decir, si no tiene ascitis, si no tiene dolor, no tiene hemorragia de repetición que no se pueda controlar con tratamiento conservador. Sí, quizás ahí, totalmente de acuerdo, y quizás ahí la clasificación, el establecimiento de ese score puede facilitar realmente el manejo de todos estos pacientes, no solo de una forma, aunque sea personalizada, pues con muchísima más seguridad, claro. No solo incluyendo el grado o la localización de la trombosis. Muy bien, ¿más preguntas? Si no, pasamos ya a la siguiente.